vamos a empezar primero con la ONU, con la parte de organismos multilaterales, que es una parte de financiamiento bien importante para el terrorismo, lo que está pasando en Medio Oriente. Y bueno, diríamos, ¿cómo? Esta es una afirmación pues muy dura de hacer, pero pues rascando un poco a los datos, vemos algunas cuestiones muy interesantes de estudiar, como pues esto que se van a caer de su silla, que el 25% de toda la nómina de la ONU son palestinos en Gaza. Lo refraseo, eso quiere decir que 1 de cada 4 personas que trabajan en toda la ONU a nivel mundial, 1 de cada 4 empleados, son palestinos que viven en Gaza. O sea, la fuerza laboral de la ONU está con un enorme conflicto de interés, con una gran mayoría de empleados que están ahí. Y entonces eso hace que la ONU en sí misma, a través de sus agencias especializadas que ahorita vamos a ver, pues la ONU se ha convertido en la organización que más paga sueldo a los palestinos en Gaza, y las agencias que apoyan el conflicto palestino, a su entender, pues tienen a los funcionarios mejor pagados en toda la ONU, a las agencias más grandes también de toda la ONU, y es la agencia que más presupuesto tiene también de toda la ONU. Entonces, pues este es un tema que sin duda debería ser expuesto. Y empezamos, bueno, comparando quizá lo que es tal vez un poco más conocido para algunos de ustedes, audiencia educada, que comparando que hay 2 agencias para atender a refugiados a nivel mundial. Está la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que atiende a 75 millones de refugiados a nivel mundial, y está la UNRWA, que es la única agencia también de toda la ONU que es creada especialmente para un país y un conflicto en específico. En este caso, pues se crea para operar dentro de Israel, para atender a refugiados palestinos, que a su entender son 5 millones, porque toman en cuenta también Cisjordania, toman en cuenta la Franja de Gaza, y incluso toman en cuenta algunas, pues bueno, algunas naciones aledañas, ¿no? Pero bueno, el punto es que ellos argumentan que necesitan 30,000 empleados para atender este conflicto, es decir, la Agencia de Refugiados Palestinos tiene lo doble de personal que la agencia del resto del mundo, aunque atienden casi, pues, la otra agencia, la del resto del mundo, pues atiende casi un 10-1 la cantidad de refugiados, y tienen también el doble de presupuesto por refugiado, y también tienen una percepción salarial mucho más alta. Entonces acá, pues es una distorsión estructural, donde hay mucho más dinero involucrado, y donde hay, de alguna manera, pues una distorsión a nivel de empleados que doblan esta parte, ¿no? Y ahora, bueno, perdón, adelante. Nada más quería hacer un par de comentarios. Uno es, ¿te puedes regresar tantito al slide anterior? Uno es que, es importante reflexionar sobre esto, en mi opinión, porque si el 25% de los empleados de toda la ONU son palestinos que están en Gaza, esto lo que nos dice es que la ONU está íntimamente vinculada con una organización terrorista que es Hamas, porque la única manera que tiene la ONU para operar de esta forma en Gaza es vinculándose con Hamas, porque Hamas es el que gobierna Gaza. Y uno hubiera podido pensar que un órgano que se supone que es un órgano serio, interesado en los derechos humanos, que está ahí para asegurar la paz, etcétera, que es la impresión que uno se lleva con la ONU como desde el punto de vista oficial de la supuesta ideología de la ONU y la función de la ONU, ¿no? Uno hubiera podido pensar, no, pues la ONU no va a traficar con grupos terroristas, la ONU no va a articularse ni vincularse con ningún grupo terrorista, pero no es el caso. La ONU está íntimamente vinculada tanto con Hamas como con la Autoridad Palestina, que ambos son, la Autoridad Palestina es en realidad OLP-Fatah. Y entonces lo que estamos viendo es que la ONU está íntimamente vinculada con el terrorismo antisemita. Simplemente para poder operar en Gaza, tienen que estar vinculados con Hamas, y están operando en Gaza de una forma extrema. El 25% de todos sus empleados están ahí. Entonces, eso es muy importante. Y segundo, es importante aclararle a todo mundo que esto que tú estás mencionando sobre UNRWA, no hay ninguna organización de la ONU, salvo UNRWA, que haya sido creada
nada más para un grupo específico. Entonces, UNRWA es la única agencia de la ONU que trabaja para un solo grupo, que son los árabes palestinos. Todas las demás agencias de la ONU son generales. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la ONU funciona como si fuera una organización de beneficencia para los árabes palestinos, porque todos los empleados de la UNRWA son, casi todos son árabes palestinos, y además esa es la agencia que más gente emplea en toda la ONU. Entonces, además de los beneficios de UNRWA para la población árabe palestina en general, está el hecho de que UNRWA como empleador funciona como una organización de beneficencia para los árabes palestinos para darles empleo.